Hola a todos, bienvenidos a esta nueva sesión de Apex en español Office Hours. En esta sesión vamos a hablar principalmente de la modernización de Oracle Forms a Oracle Apex, pero antes de pasar al tema central, quiero comentarles sobre nuevos artículos que están disponibles en apex.oracle.com/blog. Uno de estos artículos es cómo configurar el dominio personalizado cuando están utilizando la base de datos autónoma. Entonces, si ustedes tienen sus aplicaciones de Apex y quieren utilizar un dominio personalizado para sus aplicaciones, pueden encontrar todos los detalles en este artículo. Allí van a ver paso a paso cómo realizarlo y cómo utilizar el dominio personalizado para sus aplicaciones de Apex. Y el segundo artículo es sobre Dan Larson. Dan es el fundador de una compañía llamada ChemDB. Esta compañía se encarga del manejo de químicos en el lugar de trabajo, siguiendo algunos lineamientos y regulaciones que son bastante estrictos. Entonces, muchas veces aquí en este artículo, incluso Dan lo menciona, que nosotros no somos conscientes de los químicos que usamos, incluso en el hogar o en el lugar de trabajo. Hay algunas compañías que deben manejar esto de una manera muy estricta y para esto utilizan la herramienta que ha desarrollado Dan y su equipo. Esa herramienta fue desarrollada completamente en Apex y bueno, aquí Dan nos cuenta más detalles sobre la aplicación y por qué, pues gracias a Apex pudo construir esta aplicación, pudo emplear personas y bueno, tiene una vida completamente diferente gracias a Apex. Y ahora sí, pasemos entonces al tema de modernización de Oracle Forms. Quiero compartirles estos dos artículos. El primer artículo es una serie de varios artículos donde muestro cómo modernizar una aplicación de ejemplo desarrollada en Forms hacia Apex. Entonces van a ver allí todos los pasos para poderla modernizar. Al final van a poder ejecutar la aplicación y ver en detalle, ver y comparar lo que teníamos en Forms y lo que podemos tener en Apex. ¿Ok? Y aquí hago una anotación. A partir de la versión 21.1, el proyecto de migración que estaba incluido en Apex, el cual permitía ver la lista de valores, los data blocks, todo el código que estuviera incluido en el form, pues lo podíamos ver en el proyecto de migración. Ahora el proyecto de migración no está soportado a partir de la versión 21.1, como decía antes, y esto no quiere decir que no puedan modernizar sus aplicaciones de Forms. Van a poderlo seguir haciendo sin importar la versión de Forms en que estén. Pueden modernizar sus aplicaciones hacia Apex. Ahora lo van a poder hacer utilizando alguna herramienta que está disponible en el mercado, que ha construido los partners, como el caso que vamos a ver más adelante, o también lo van a poder hacer de forma manual, como lo hice yo en el artículo. Entonces, tienen las dos opciones, hacerlo de forma manual o utilizando una herramienta de modernización o de migración desarrollada por alguno de los partners. ¿Ok? Y el segundo artículo que quiero contarles es sobre las 10 razones por las cuales Apex es la herramienta ideal para los desarrolladores de Forms. Entonces aquí les voy a dejar el código QR para que puedan ir directamente a estos artículos y puedan leerlos con mayor detenimiento. Ahora sí pasemos al tema central, que es la modernización de Oracle Forms a Oracle Apex. Javier Martínez y Rubén Leusi son directores en Sinergia, una compañía argentina, y ellos hoy nos van a mostrar los beneficios, todos los puntos a tener en cuenta cuando se requiere hacer
una modernización de este tipo. Entonces, ellos también nos van a mostrar cómo modernizar una aplicación de ejemplo de forma manual y cómo hacerlo con la herramienta que ellos han construido. Así como Sinergia ha construido una herramienta para agilizar el proceso de modernización, hay muchas otras compañías que también lo han hecho. Entonces, ustedes pueden contactar con cualquiera de ellos para que les ayuden a modernizar sus aplicaciones de una manera mucho más rápida. Dicho esto, Javier y Rubén, bienvenidos y pueden iniciar cuando estén listos. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes a todos. Gracias por la participación y todos los presentes. En especial gracias a Mónica y a Oracle por este espacio que nos brindaron. La idea es contarles junto con Rubén Leusi y Fabián Ramírez, que está en el back office para contestar consultas, acerca de nuestras experiencias en lo que implica la modernización de aplicaciones de Oracle Forms, utilizando la herramienta Oracle Apex. Para ello vamos a hacer hincapié en las diversas experiencias que fuimos teniendo a lo largo de nuestra trayectoria como especialistas en migración en nuestra empresa Sinergia, basados en puntos como qué fue lo que generó esto, tanto desde el punto de vista de los nuevos perfiles de usuarios como de costos de licenciamiento. Entonces, bueno, esa es una de las cuestiones que nos llevan a modernizar aplicaciones. Y lo otro, que no es menor, es la obsolescencia de tecnologías. Cuando hablamos de Oracle Forms, es una tecnología altamente consolidada, pero que tiene ya más de 30 años en el mercado, con lo cual mantener la compatibilidad a nivel sistema operativo y base de datos, integración con otras tecnologías, soporte, se hace más difícil. Dicho eso, nosotros tenemos mucha experiencia en lo que es modernización y actualización de aplicaciones Oracle Forms, y entonces fuimos detectando algunas de estas cuestiones o desafíos que se iban presentando a medida que Oracle sigue poniendo disponibles nuevas versiones de Forms, totalmente soportadas, pero sí todos empezaron a aparecer algunas cuestiones. La primera y fundamental fue cuando se descontinuó en los navegadores de Internet, en los browsers, el protocolo NPAPI, que impedía la ejecución directa de la máquina virtual, la JRE de Java para ejecutar Forms. Entonces, bueno, ya ahí nos encontramos con un primer escollo, que la solución es utilizar el Java Web Start, el JWS, o FSAL, en su otra alternativa. También la otra cuestión que tenemos es que las Forms, dada su característica de diseño por coordenadas, para el posicionamiento de los diferentes ítems y bloques que tiene, no es responsive. Entonces, si bien hay algunas alternativas para llevar esas aplicaciones a equipos móviles, no es lo más natural, y no siempre obtenemos aplicaciones Forms ejecutando en otros dispositivos que sean agradables. El tercer punto que nombramos acá no es menor. Creo que todos los que integramos equipos de desarrollo, cada vez es más difícil encontrar desarrolladores con skills en Forms, y los que encontramos sabemos que ya, como decimos en Argentina, peinamos algunas canas, porque la realidad es que las nuevas generaciones no se ven atraídas por esta tecnología, no es parte de la literatura de las universidades ni de los centros de formación, y entonces esto hace que sea muy difícil mantener a veces los equipos con alta performance para desarrollo. Ligado a esto, la necesidad de proveer una integración hacia el exterior de las aplicaciones, ya sea fabricando portales o integración con APIs, como hoy se relaciona en casi todas las aplicaciones, se puede hacer en Forms, pero es cada vez, digamos, es más difícil y no es la forma más natural. Por último, los otros dos temas que quedan, que no son menores, es
al usuario final le cuesta más tiempo dominar una aplicación hecha en Forms, porque son tecnologías que estaban orientadas al back office, a la carga sistemática de datos, y no eran intuitivas ni de fácil uso como vemos que tienen las aplicaciones ahora. Y el tema del licenciamiento en Oracle Forms es mayor, ya que implica un licenciamiento del Application Server y en las distintas capas de su arquitectura. Dicho todo esto, y sé que más de uno conoce las bondades de Oracle Apex, queremos repasar por qué creemos que es la alternativa, en forma natural para continuar las aplicaciones de Oracle Forms. Algunas las mencionó Mónica, y principalmente, vale destacar, es una plataforma declarativa y del tipo low code, que usa como desarrollo primario el lenguaje SQL y PLSQL. ¿Esto qué nos permite? Esto nos permite una curva de aprendizaje rápida y reconversión de los equipos de desarrollo que tenemos hoy de Oracle Forms, y que no queden afuera. Es verdad que después se puede nutrir y lograr aplicaciones mucho más vistosas y llamativas cuando se incorporan tecnologías como JavaScript, o CSS, o HTML5. Ahí la ventaja que tenemos es que podemos atraer a esos perfiles de desarrolladores que están más orientados, si quieren, a lo que es la capa de presentación, y entonces conformar equipos más heterogéneos, con una parte dedicado más a lo que es el backend, y otra parte del equipo al frontend, o lo que sería algo más parecido a un desarrollador full stack dentro de la herramienta. También es muy valioso el tema de que, como corre en la base de datos Oracle, puede aprovechar todos los paquetes, procedimientos y funciones que ya tenemos desarrollados en la base. Toda la lógica de negocio que tenemos volcada, que se utilizan desde los forms, los podemos utilizar desde nuestras aplicaciones Apex. Esto también trae aparejado que podemos hacer coexistir dichas tecnologías. No es que una es excluyente de la otra. Ambas pueden convivir, y un tema interesante es que no tiene costo adicional de licenciamiento Oracle Apex, ya que está incluido en el licenciamiento de nuestra base de datos. Aquí volcamos rápidamente los puntos principales que encontramos de diferencias entre Oracle Apex y Oracle Forms. Para resaltar algunos, Apex utiliza ORDS, o Oracle Data REST Services, como interfaz de Application Server, mientras que Oracle Forms utiliza WebLogic. Apex puede ejecutar en cualquier navegador web moderno, y como habíamos mencionado antes, Oracle Forms necesita o plugins o el Java Web Stack. Oracle Apex se guarda en la base de datos como metadata, y mientras Forms sigue utilizando los archivos binarios. Y por último, y no menor, Apex puede fácilmente ejecutar en cualquier dispositivo sin ningún esfuerzo extra, y trae un montón de accesorios visuales listos para utilizar, mientras que Forms es apto sobre todo para equipos de escritorio, y la estandarización visual es un punto más complejo a atacar. Aquí les vamos a mostrar un breve flujograma liderado, que lo liberó Oracle hace un tiempo, y que Mónica inclusive lo convirtió a una pequeña aplicación Apex, que pueden accederla, después les compartimos el link, es fácil, y simplemente para ver cómo funciona, y que si bien no tiene ninguna verdad revelada, nos ayuda a dilucidar el camino a seguir. La primera pregunta que nos hacemos siempre es si estoy en una versión soportada o no de Oracle Forms. Claramente, si no estoy en una versión soportada, ahí lo que nos consultamos es si se puede actualizar fácilmente o tampoco. Si no se puede actualizar, ahí recomendamos que es un buen punto para ir ya a modernizar a Oracle Apex, por diferentes motivos que ya después con Rubén podrá nombrar, ya que nosotros se puede migrar de una forma automática, como ofreceremos, desde la versión Forms 3.0 en adelante, carácter sin problemas. Ahora, si sí estoy en una versión soportada, o si puedo actualizarme, la otra pregunta pertinente es si nuestras aplicaciones en Oracle Forms cubren las necesidades actuales de mi negocio. Ya que si realmente las cubre, no hay necesidad de salirse de Oracle Forms, podemos mantenernos tranquilamente. No, es una herramienta madura, como dijimos, con releases
activas con soporte del lado de Oracle, e inclusive pronto a sacar una nueva versión de la misma. Si en el caso de que las necesidades no sean satisfechas por nuestras aplicaciones actuales, la otra pregunta que viene es, bueno, dichas necesidades son desarrollos nuevos. En caso de sean desarrollos nuevos, se puede convivir en un esquema híbrido, como hemos mencionado, manteniendo las aplicaciones en Oracle Forms, lo que ya veníamos desarrollado con anterioridad, y las nuevas aplicaciones en Apex puro. Caso que no, que sea la necesidad del negocio sea un revamping de las aplicaciones ya existentes, bueno, creemos pertinente que es una oportunidad para modernizar y aprovechar ya lo generado y convertirlo a Oracle Apex. A modo de repaso, para algunos desafíos, algunas ideas que nosotros fuimos recolectando con el tiempo y de nuestra experiencia en los diferentes proyectos que llevamos adelante, tanto de modelización de Forms a Forms como de Forms a Apex, es que el punto fundamental es incorporar tanta lógica de negocio como sea posible en la base de datos. Esto implica, sabemos que en los forms tenemos varios puntos donde pueden existir lógica de negocio, es de alguna manera lo que en la jerga normalmente se dice es paquetizar eso para que sea accesible desde la base de datos, y dejar en la capa de presentación todo lo que sea el manejo visual de la misma. Otro punto no menor es establecer claramente el alcance del proyecto y las expectativas del usuario y del cliente sobre el producto final, ya que Forms y Apex son dos tecnologías distintas y van a tener en algunos casos comportamientos diferentes. Entonces, bueno, si está aclarado de antemano, eso se deja para no generar sorpresas. Algo que siempre funciona muy bien es entrenar al equipo de desarrollo en la herramienta, en este caso en Apex, antes de comenzar, así les permite ya dominar el lenguaje, ver el entorno, e inclusive fácilmente ver que pueden generar con sus conocimientos de SQL y PLSQL nuevas aplicaciones sin demasiado esfuerzo. Es muy importante contar con desarrolladores Forms, nos ha pasado en clientes donde tenían aplicaciones y desgraciadamente el equipo de desarrollo ya se había retirado, la mayoría de los que conocían Forms, y entonces tuvimos que ayudar a través de ingeniería inversa a entender qué es lo que hacían esos Forms para después ver su comportamiento en Apex. Y los últimos dos puntos son, creo que, cross a cualquier proyecto. Sabemos que es fundamental contar con el apoyo de usuarios claves que nos ayuden a validar la aplicación, y lo mismo con expertos en la materia para ver que el producto final obtenido es el deseado. Desde un punto de vista más técnico, lo que encontramos en particular cuando tomamos los objetos Forms y los queremos llevar a Apex, es lo que decíamos, sacar toda la lógica de negocio que existe en el objeto Forms y llevarlo a base de datos. ¿Dónde puede estar esta lógica de negocio? Bueno, en procedimientos o los program units, en librerías compartidas, tipos PLLs, en triggers, etc. Otro punto no menor es el famoso uso de los built-ins propios de Oracle Forms. Aquí lo que tenemos que ver es si hay un aplicativo o una solución que tenga su correlato en Oracle Apex, principalmente utilizando el namespace del JavaScript que ofrece, de las APIs que ofrece Apex, o si no tienen sentido por el tipo de aplicación que pasa a ser en Oracle Apex, el uso de ese built-in. También el otro punto a tener en cuenta es algunas definiciones. Por ejemplo, para nosotros, un objeto form puede convertirse en más de una página en Apex. ¿En qué casos? Cuando tenemos un multicanvas. Cada canvas va a ser una page en sí en la aplicación Apex. Y por último, y no menor, intentar mantenernos siempre en las soluciones estándares, y sobre todo las que ofrecen características similares en ambas herramientas. Por ejemplo, las logs se pueden replicar tranquilamente en Apex, y hay otras alternativas, como por ejemplo el apex.items o .region, que permiten también recrear comportamientos similares a cómo se comportan en los forms. Dicho todo esto, le voy a dar el paso a Rubén, que va a empezar con la demostración práctica. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias
nuevamente por estar presentes en esta sesión. Como bien comentó Javi, vamos a pasar a una etapa práctica. La idea de esta etapa es comenzar a trabajar en el upgrade de aplicaciones Forms. Vamos a comenzar con un ejemplo sencillo, el cual vamos a migrar desde nuestra estrategia, como dice el slide, comenzar desde cero, y después vamos a trabajar con nuestra herramienta. Estas dos estrategias son las que nosotros recomendamos a la hora de trabajar en la modernización de aplicaciones Forms. Cabe aclarar de que cuando comenzamos desde cero va a haber que reconstruir totalmente el aplicativo, y esto requiere una intervención humana fuerte del aspecto de desarrollo, ¿no? No tenemos más la tercera opción, que como comentó bien Mónica, a partir de la versión 19 quedó soportada, que es la posibilidad de trabajar con los forms desde el XML, que nos daba un plano general de las características que tenía el formulario, pero igual no evitábamos tener que empezar a crear todos los componentes manualmente, ¿no? Bueno, vamos a proceder. A comenzar desde cero. Antes que nada, vamos a ejecutar una aplicación Forms. Esta aplicación tiene varios formularios, está escrita en 12.2.1.4, y si bien hay varios ejemplos que después al final van a ser todos migrados, vamos a comenzar con un ejemplo simple, donde tenemos un campo código y un campo descripción, y un botón que a partir del código ingresado recupera la descripción existente, ¿no? Es algo relativamente sencillo, así que vamos a trabajar sobre esta realidad. Si venimos al Builder y abrimos este formulario, vamos a detectar que contamos con un bloque, dos text Hola, items. Javier. Disculpa, Sí. te interrumpo. Estamos viendo tu pantalla en negro. Si puedes volver a compartir para que podamos ver. A ver. Solo compartiste el PowerPoint, entonces no podemos ver el resto de la aplicación. Ahora sí. Ahora ya estamos Gracias. viendo. Perfecto. Bueno, vuelvo a repasar rápidamente. Acá les comentaba que abrimos un pequeño formulario que tiene un campo código y un campo descripción, y a partir de que cargo un código específico, nos recupera la descripción. Y si vamos al Builder de 12.2.1.4, vemos que hay dos cajas de texto, un botón con la ejecución de un trigger. Cuando vemos el trigger, vemos que lo que hace es llamar a un program unit interno que recupera el código, y si vamos rápidamente al program unit, vemos que el código realiza un query contra la base de datos y recupera la descripción. Siguiendo la estrategia que comentaba Javier de empezar a paquetizar todo el código PL/SQL que se pueda, vamos a proceder con esa primera etapa. Aquí estoy con el esquema owner del workspace. Si yo trato de buscar algún objeto en base de datos que empiece con el nombre recupera, vemos que no existe absolutamente nada. Así que vamos a proceder a crear esta función. Y una vez creada, podemos detectar que ya está como una función válida dentro del motor. Así que entendiendo la funcionalidad dentro del formulario y entendiendo que logramos paquetizar esta función, vamos a empezar a trabajar con Apex. Nos vamos a loguear a un workspace específico. Y dentro de este workspace contamos con tres aplicaciones. Una de ellas se llama Forms Migrados, que es una aplicación creada por defecto, que no tiene más que 3 páginas, las típicas que te crea
Apex al crear una aplicación, así que vamos a proceder a empezar a reconstruir este formulario. Lo primero que debemos hacer es crear una página. Como vamos a trabajar sobre un lienzo en blanco, vamos a crear una página en blanco. El ID nos lo da secuencial, así que le podemos poner, por ejemplo, ejemplo presentación. En principio no vamos a colgarlo de absolutamente ningún menú, así que procedemos a finalizar la creación. Teniendo nuestra página y volviendo a nuestro formulario donde tenemos nuestro bloque, nuestros campos, nuestro trigger y nuestro program unit que ahora está paquetizado, vamos a proceder como primera instancia a crear una región. Esta región la podemos llamar incluso con el nombre del bloque, ¿no? Y esta región va a contener a los componentes que debemos crear, ¿no? En este caso vamos a crear dos campos texto. A uno lo vamos a poder llamar código. Al otro lo vamos a llamar descripción. E incluso a nivel visual, si quisiéramos, podemos solicitar que estén en la misma línea, utilizando esta propiedad de start new rows. Y como última instancia vamos a crear un botón. Una vez creado el botón, le podemos poner un nombre. El label puede ser exactamente el mismo que tenía nuestro formulario. Y a este botón vamos a proceder a crearle lo que denominamos Dynamic Action, ¿no? Esta Dynamic Action le podemos poner un nombre, en este caso puede llamarse exactamente igual que el trigger, por ejemplo, o en button press. Va a ser efectiva a partir del clic con el botón, y a partir del true vamos a pedir que en vez de show, lo que ejecute sea un código del lado del servidor, en este caso un PLSQL. Ahora, ¿qué vamos a tener que replicar acá? Bueno, el código del trigger. Y el código del trigger que decía que al campo descripción le asignábamos la función de base de datos ahora, ¿no? Recupera. Que recibe como parámetro el código. Chequeamos el código, vemos que está OK. Y para finalizar, debemos indicarle dentro de los settings cuál campo será submitiado, en este caso entregamos el código, y qué campo será recuperado, en este caso la descripción. Aquí podemos salvar la página y ejecutarla. Si cargamos el código 1, recupera correctamente la descripción, el código 2, el código 3, y así, etcétera, etcétera. Bueno, como vemos, si tenemos gente capacitada en Forms y en Apex, podemos realizar la reconstrucción de los formularios a partir del análisis de cada uno de sus componentes y la recreación de estos componentes dentro de la estructura de Apex. Vamos entonces ahora a ver este mismo ejemplo en principio, pero usando la herramienta. Y luego vamos a finalizar migrando toda la aplicación, incluso el menú, con la herramienta, y vamos a ver toda la aplicación que mostramos y que vamos a volver a mostrar en Forms, corriendo completamente en Apex. Vamos a volver aquí. Vamos a realizar un pequeño drop.
¿Por qué? Porque la herramienta, además de reconstruir los componentes, además de reconstruir los componentes, tiene la capacidad de paquetizar los componentes PL/SQL. Entonces acá vemos que ya no tenemos más la función existente, entonces vamos a proceder a utilizar la herramienta. Para esto vamos a abrir una pestaña nueva y vamos a navegar a nuestra herramienta. La herramienta se llama Orden for Apex, está totalmente desarrollada en Apex, y tiene una serie de opciones que vamos a poder aprovechar dentro del procesamiento de nuestros formularios. Como ven, tanto en la home como en el menú, las opciones principales están dadas por el proceso de migración, que a su vez se abre en proceso de migración de forms y de menús, y también tenemos una opción de templates y otra opción para ver todos los componentes que hemos migrado y visualizar todo su contenido para tener una idea acabada de su funcionalidad y de su realidad, y poder reproducir estos componentes dentro de Apex si hay alguna parte que debamos realizar bajo proceso manual. Si vamos rápidamente aquí al template administración, vamos a ver que que nuestra herramienta trabaja con lo que nosotros denominamos plantilla de administración. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos la capacidad a través de la herramienta de darle directivas para que cuando procese los formularios y los reproduzca, respete estas características que previamente fueron cargadas en nuestra plantilla activa, ¿no? Por ejemplo, le podemos indicar en qué workspace queremos trabajar, sobre qué aplicación queremos que empiece a crear las páginas, bajo qué esquema, cuál va a ser el usuario owner de los componentes, qué user interface, en este caso podría ser también la salida a una opción móvil. Y tal vez lo más interesante es esta última parte donde podemos indicarle a la herramienta que utilice una serie de templates. Por defecto hoy estamos utilizando los templates que nos provee Oracle Apex, pero si encaramos una migración en algún cliente, el cliente perfectamente podría definir templates customizados que respeten la realidad corporativa que tienen, y configurar esta plantilla para que trabaje con estos templates customizados. El resultado será que los formularios transformados en Apex van a respetar estas características que vienen dadas a través de los templates, ¿sí? Esto nos da un dinamismo bastante interesante, y por ejemplo podríamos definirle las características de un text item, de una pop list, de un radio button, de un checkbox, del tipo de regiones, etc. Y como le comentábamos, también tenemos la view load, que después la vamos a navegar, que es cuando ya procesamos. Bueno, vamos a procesar entonces en nuestro formulario que migramos recientemente a mano, utilizando nuestra herramienta. Los pasos son 3. Lo primero que hacemos es el upload del archivo en el servidor de migración. Después lo que hacemos es procesar ese binario. Esto es importante, nuestra herramienta trabaja con los binarios. Esto nos da una flexibilidad enorme para poder migrar aplicaciones viejas que no estén en la última release de Forms, sino que pueden estar en versiones cliente-servidor o incluso carácter. Y el segundo paso va a parsear ese binario, lo va a descomponer y nos va a dejar disponible toda la información para después poder empezar a crear los componentes en Apex, ¿sí? Así que lo primero que vamos a hacer es el upload del formulario que acabamos de migrar manualmente. Lo subimos al servidor de migración. El siguiente paso que vamos a ejecutar es la carga dentro de, o sea, el parseo del binario, y
bajo esta característica que nos deje disponible todo el componente en nuestro motor. Ahí ya fue procesado. Y la última etapa va a ser la creación de los componentes. Si volvemos a nuestro workspace, vemos que solamente está la página ejemplo presentación, que fue la que migramos a mano. Y dentro de la base de datos sigue sin existir la función paquetizada, ¿no? Vamos a ejecutar la migración. Ahí nos dice que generó la page CNV presentación. Si volvemos al workspace, vemos que aparece una página nueva llamada CNV presentación. Y vemos que nos generó el nombre del bloque en el nombre de la región, el nombre de los ítems tal cual existe en el formulario, nos creó la dynamic action con el nombre del trigger, y dentro del código nos desarrolló el código que hicimos a mano, y nos indicó cuál campo es submiteado y cuál es retornado. Entonces esto ya es una página que podemos ejecutar. Antes de ejecutarla, si volvemos aquí a recuperar este query, vemos que también la herramienta paquetizó, o sea, detectó el PL/SQL que existía dentro del formulario y lo incorporó a la base de datos como una store function. Entonces, si ahora cargamos un código, perfectamente funciona como el formulario que migramos manualmente. Bueno, vamos a proceder a empezar a trabajar con algunos formularios un poquito más complejos. Si venimos aquí y volvemos al menú, vamos a ver un segundo ejemplo un poco más complejo, que cuenta con una solapa, una Canvas Tabs, y en cada tabs tiene una realidad. Por ejemplo, vamos a ver que tenemos un formulario maestro detalle, donde el maestro está en una solapa y el detalle en otra. Si hacemos enter query, exe query, vemos que recupera el maestro, y si navegamos al bloque detalle, recupera el detalle. Si navegamos al campo 2, recupera el campo 2. Si navegamos al campo 3, recupera el campo 3, o sea, un típico maestro detalle de forms, pero en solapas separadas. Si vamos a la siguiente solapa, vemos una problemática a nivel lista de valores, algo que Apex corrigió a partir de la versión 19, fue ampliar las capacidades de la lista de valores. Antes teníamos solamente la capacidad de hacer un juego o un mapeo de campo valor, ahora nos da la chance de armar lista de valores con varios campos. Entonces, si yo instancio la lista de valores aquí, veo que puedo recuperar cualquiera, pero lo interesante es que la segunda log que está en establecimientos depende de la log de arriba, o sea, de lo cargado del campo código de arriba. Solamente trae electrodomésticos. Si en cambio le pido alimentos y vuelvo acá, solamente recupera alimentos, ¿no? o entidades relacionadas con alimentación. Entonces, una lista de valores que una depende de la otra. Ahora lo vamos a ver en el código. En el siguiente intentamos buscar diferentes componentes existentes en form para poder recrearlos en Apex. Tenemos la famosa campo código de descripción, pero también tenemos otra función que recupera el usuario. Tenemos un poplist que tiene cargados diferentes valores. Tenemos un checkbox y tenemos un radiobot. Bueno, tenemos una serie de componentes diferentes existentes en el mundo Forms, y vamos a ver cómo lo reconstruye utilizando Apex. Y por último, una solapa donde tenemos diferentes tipos de valores, ¿no? Los char, los number y los date. Y los date con formato, ¿no? Le estamos indicando un formato. Yo pongo 12 del 20, 21. Me formatea a mes, año, año. Día a día, mes, año de 4. Bueno, si esto lo revisamos muy rápidamente en el formulario, en el builder, vamos a ver que hay varios bloques
tenemos el bloque cabecera, el bloque detalle, tenemos la relationship que une ambos bloques, tenemos el campo de la lista de valores, el campo de los diferentes tipos de componentes, y el último que tiene los diferentes tipos de datos. También tenemos ahora una serie de program units, entre ellos estos obtiene descripción y obtiene usuario, y estos que la herramienta desestima, que son los que nos crea por defecto forms para mantener un maestro detalle, ¿no? Esos realmente no los necesita y entonces nuestra metadata lo tiene identificado y no los procesa. Finalmente, si vamos a los record group, vamos a ver claramente que el primero recupera un query sencillo, pero si vamos al segundo, vemos que depende ¿de qué? Del bloque listval.itemCode, o sea, una lista de valor depende de la otra. Y si vamos, vemos que recupera más de un campo. Recupera código y descripción, o sea, ambos deben ser visualizados dentro de la lista de valores. Bueno, viendo este ejemplo completo, vamos a volver a la herramienta. Vamos a volver al proceso de migración. Vamos a elegir nuestro ejemplo completo. Vamos a proceder también a la carga en el motor. Y antes de procesar, volvemos a refrescar. Solamente tenemos las páginas ya creadas, CNV presentación y ejemplo presentación. Vamos a proceder a migrar. Si volvemos, nos generó una page nueva llamada CNV ejemplo. Y si accedemos, vemos que nos generó una región tab con sus regiones, nos creó un maestro detalle. Si vamos al detalle y navegamos al campo ID factura, vamos a ver que en la propiedad Master Detail está indicando aquí quién es el campo con el que se relaciona, o sea, ya está creado el maestro detalle. Si volvemos a los Shared Components, vamos a ver que en las listas de valores también nos creó las listas correspondientes, y si las vemos, nos generó una lista accediendo al código común, y además nos mapeó los campos que queremos que se muestren dentro de la lista de valores. Y si vemos la segunda, incluso el query lo relacionó con ¿qué? Con el campo, con la page correspondiente y el campo correspondiente para que esta lista de valores funcione correctamente. Pero además, si volvemos a la base de datos y ahora preguntamos por funciones opt, vemos que también nos paquetizó las funciones existentes en este formulario más complejo. Entonces vamos a proceder a volver a la aplicación, a la página que creó, y la vamos a ejecutar. Bueno, como vemos, nos creó el maestro y el detalle utilizando Interactive Grid. También la herramienta puede ser parametrizada para utilizar Interactive Report, eso es una elección del cliente. Cada uno de estos bloques Interactive van a respetar las propiedades que nosotros definamos dentro del bloque, o sea, si en el bloque no le permitimos hacer el delete, cuando vengamos aquí, esta opción de let row va a estar deshabilitada. Vemos que si navegamos el ítem 2, cuando vamos al detalle solamente nos muestra los componentes del ítem 2, si vamos al 3, solo nos muestra los del ítem 3, o sea, un maestro detalle funcionando de manera correcta. Si vamos a las listas de valores, vamos a ver que nos creó las listas de valores con código de descripción muy parecidas a las listas de valores utilizadas en Forms. Vamos a poder elegir uno, y vamos a ver que al elegir la lista de valor del segundo,
nos respeta que sean establecimientos de electrodomésticos, ¿no? Si en cambio volvemos a cambiar, solamente nos muestra los de automotores. O sea, nos creó la lista de valores y la funcionalidad tal cual la existente dentro del formulario. Después también nos replicó el formulario con los diferentes campos. Tenemos nuestro pop list con los países que teníamos, tenemos el radio, tenemos el checkbox, o sea, nos replicó absolutamente toda la funcionalidad existente. Y finalmente, si vamos a los tipos de datos, ahora lo vamos a ver en la página, nos creó los tipos de datos según corresponda, pero aquí en el date, nos creó el date picker, o sea, ya nos da la funcionalidad de calendario, donde podemos elegir una fecha. Pero si ven, ya nos respeta el formato definido dentro de la property palette del elemento en el formulario. Bueno, vamos a cerrar esta demostración haciendo una migración total de la aplicación, incluso el menú. Para eso vamos a proceder a eliminar estas dos páginas que creamos para que no quede suciedad. Volvemos a tener una aplicación con solo las 3 pages por defecto que nos crea. Entonces vamos a proceder entonces a ¿qué? A cargar absolutamente todos los formularios para replicar justamente esto, ¿no? Incluso el menú, ¿no? Vamos a ver estructuras basadas, donde vamos a ver un bloque basado. Vamos a ver también el bloque maestro detalle, en la misma Canvas. Vamos a ver el maestro detalle, pero en diferentes Canvas. Y así un poco todo lo que vimos, ¿no? Los tipos de datos, las listas de valores. Bueno, esto es porque hay ítems que pertenecen a un mismo bloque e ítems de distintos bloques para que vean que se genera una única page con 2 regiones diferentes. Y después los ejemplos simples y complejos que acabamos de visualizar. Vamos entonces a volver a la herramienta. Vamos a ir al Form Migration Process. Y vamos a seleccionar todos, menos el demo menú, que es el formulario que tiene la Canvas Dummy para que se visualice el menú, que no lo necesitamos, ¿no? Ahí terminó de cargar todos los formularios, así que los subimos al servidor de migración. Vamos a proceder a cargar toda esta metadata en la base. Y como ítem final, vamos a migrar. Antes de migrar, volvemos aquí, y como borramos todas las páginas, solamente seguimos viendo las 3 por defecto. Vamos a procesar. Tarda un poquito más porque ya son más de 10 forms, ¿no? Ahí los terminó de migrar y nos dice las pages que creó. Y si volvemos al Workspace, vemos que tenemos todas las pages disponibles dentro de nuestro Workspace. O sea, ha migrado todos los formularios. Pero vamos a hacerlo un poco más interesante. Y vamos a volver y vamos a usar el proceso de migración de menús. Como vimos acá en nuestra aplicación, nuestro menú tiene 3 menús principales, que serían estructuras basadas, estructuras no basadas y ejemplos. Dentro diferentes opciones, vamos a replicar esa funcionalidad. Vamos a ir a migración de menús. Obviamente nos filtra los MMB, en este caso vamos a agarrar nuestro demo menú. Antes de hacerlo,
solamente por revisar, si vamos acá a List, solamente tenemos los menús por defecto de la aplicación. Lo subimos. Lo cargamos a la base de datos. Y finalmente lo migramos. Ahí nos dice que creó el demo menú. Así que si volvemos aquí y vamos a Shared Components, y vamos a List, vemos que nos creó el demo menú con todas las opciones correspondientes a nuestro menú de Forms. Vamos entonces a hacer algo mucho más interesante. Vamos a ir aquí a Shared Component, a User Interface, y le vamos a decir que esta aplicación deje de usar el típico menú por defecto y use nuestro nuevo menú, demo menú. Si ahora corremos el aplicativo, vemos que nos generó el menú, por ejemplo, bloque basado, nos generó el maestro detalle. ¿Sí? Si navegamos a tabs, nos creó el maestro detalle con tabs. Si manejamos estructuras basadas, podemos ir a componentes forms, tenemos el de tipos de datos, el de tipos de ítems, el de lista de valores. Y si vamos a la presentación, vamos a ver el famoso simple y el complejo, con todas las solapes. O sea, nos migró toda la aplicación, nos creó el menú, nos asoció las pages, y nos migró absolutamente todo el aplicativo utilizando componentes nativos Apex. Bueno, creo que desde la fase técnica hemos visto muchas cosas interesantes. En este momento quedamos abiertos a consultas. Faltan solamente, para finalizar, contarles un poco que nuestra herramienta está construida totalmente en Apex, que reconstruye la capa visual completamente como acabamos de ver, que paquetiza el código PL en la base de datos de forma automática, que resuelve un 65% de forma automática todo el proceso de reescritura. Hay algunas partes que aún debemos desarrollar manual, pero estamos por debajo del 35%, ¿no? Replica, como también vimos, la funcionalidad de bloques basados, Canvas, Record Group, lista de valores, ítem y data types. Emula navegación entre bloques respetando el estado de sesión. Incorpora un analizador que suministra un dimensionamiento del proyecto, que ahora me olvidé de mostrarles algunas características. Finalmente, algunos casos de éxito. Hemos migrado en el hospital alemán, que previamente le hemos migrado toda la aplicación a 12.2.1.3 en Forms. Ellos venían de versión 6. Uno de esos sistemas, que era un sistema de camilleros, se lo migramos utilizando la herramienta Apex a versión 19, y también a Buquebus, un módulo de catering. Y acá están un poco las características. Finalmente, en este slide quedan nuestros correos: javier.martinez@synergia y ruben.leusi@synergia.com. Y para cerrar, me había olvidado de mostrarles, tenemos el View Load Form, donde nos queda registro de absolutamente todos los formularios migrados, donde podemos ver el formulario, los bloques que tiene, ciertas características, los ítems, qué tipo de datos. Si queremos navegar, podemos ver los program units. Pero también podemos ver si tuviera triggers, o tuviera trigger a nivel de bloque. O sea, vemos absolutamente todas las características de los formularios que acabamos de migrar. Buenísimo, Rubén. Me voy a ocultar porque ver mi cara no es nada interesante.
Ok, bueno, buenísima sesión. Aquí tenemos varias preguntas al respecto. Y sí, antes de pasar a las preguntas, quiero aclarar que la herramienta que nos ha mostrado hoy Rubén y Javier son desarrolladas totalmente por Sinergia. Esta es una manera en la cual ustedes pueden agilizar el proceso de migración de Oracle Forms a Apex, y también hay muchas otras compañías en el mercado que también han desarrollado este tipo de herramientas precisamente para agilizar el proceso de migración. Entonces, de esa manera, pues pueden migrar mucho más rápido las formas y luego concentrarse en adicionar o modificar ciertas características en cada una de las páginas o en la aplicación en general. Entonces, realmente esto lo que hace es que podamos pasar de Oracle Forms a Apex muchísimo más rápido sin tener que crear de forma manual. Sin embargo, ustedes pueden modernizar sus aplicaciones de Oracle Forms en cualquier versión. Pueden empezar a crear sus aplicaciones en Apex desde cero, no necesariamente tienen que utilizar una herramienta de migración, y recuerden que todos los objetos de base de datos que tienen en la base de datos, pues los van a poder utilizar en su herramienta de Apex, ¿ok? Pueden utilizar, reutilizar tablas, paquetes, procedimientos en su nueva aplicación de Apex. Esta lógica no la van a tener que volver a reescribir, sino que simplemente la van a poder llamar fácilmente en su nueva aplicación. Hay algunas preguntas en la sección de Q&A. Lastimosamente, pues no alcanzamos a abordarlas todas, pero hay una específicamente sobre los reportes. ¿Qué podríamos decir, Javier y Rubén, sobre los reportes? ¿Cómo podríamos modernizar esos reportes hacia Apex? Sí, no sé, ¿pongo la cámara, Mónica, o con el audio lo ves bien? Como prefieran. Bueno, los reportes tienen su complejidad. ¿Por qué? Porque Apex cuenta con ciertas herramientas como los Interactive Report y algunas características más, pero no tiene el potencial de Oracle Report para hacer, por ejemplo, una factura o cortes de control más complejos, ¿no? Entonces ahí nosotros contamos con tres alternativas, ¿no? Los reports sencillos de forma semiautomática los migramos también a Apex. Los reportes más complejos, las opciones semiautomáticas son Jasper, y las opciones, Jasper y Oracle BI Publisher, y las opciones manuales por ahora son AOP, ¿no? Apex Office Print. Esas serían como todas las opciones con las que contamos, tanto BI Publisher como Jasper, como Apex per se. La migración es semiautomática y reducimos mucho el trabajo manual para la reescritura de estos reportes. Okay. Bueno, hay otras preguntas. Bueno, lastimosamente pues no alcanzamos a abordarlas como les menciono. Aquí quiero compartirles que pueden ustedes darnos a conocer su opinión sobre esta sesión. Ya Felipe les ha compartido también en el chat el link para que puedan llenar la encuesta, y pues es muy interesante que nosotros podamos saber qué piensan ustedes de estas sesiones, qué les parece, y poder obtener sus comentarios al respecto. Hay muchísimas otras más preguntas, y siempre pues pueden contactarme directamente a mi correo electrónico monica.godoy@oracle.com para ayudarles a resolver estas preguntas. También voy a ponerle mi correo aquí para que puedan... Hay una pregunta interesante, Mónica, que me gustaría responder, porque preguntan sobre si Oracle Report va a desaparecer, ¿no? Ahí tienen que tener claro que Forms y Report continúan. Report quedó deprecado, o sea, la última release es la 12.213 y no van a volver a salir nuevas releases, sino que el binario de 12.213 va a aparecer en las nuevas releases lanzadas del Fusion Middleware. Ahora, Oracle Forms sí va a salir nuevas versiones, está en procesamiento la 14.1.2.
pero Report lo que quedó fue deprecado, o sea, no va a haber nuevas actualizaciones sobre el producto. Ok, listo. Entonces, recuerden que pueden escribir todas sus preguntas también en el Office Hours. También hay una sección para que puedan escribir allí sus preguntas o comentarios al respecto de la sesión, o me pueden escribir directamente a mi correo. Entonces, sin más, les agradezco mucho por haber participado de esta sesión. Igualmente al equipo de Sinergia por habernos hecho la demostración tanto de cómo migrar de forma manual las aplicaciones de Oracle Forms hacia Apex y cómo utilizar también la herramienta diseñada por ellos. Muchísimas gracias a todos por asistir y nos vemos entonces en una próxima sección de Apex en español. Que estén bien. Muchas gracias a todos también, y cualquier duda o consulta quedamos a disposición. Mónica les puede facilitar nuestros datos y podemos responder cualquier consulta que necesiten. Gracias. Chao.